Saludos chicos, este es el video que corresponde al módulo 6, Residuos Sólidos y Salud, para la guía número 2 del RA 6.3. En este RA hemos estado tratando lo que se refiere al muestreo de los suelos, para determinar si están contaminados o no. En la guía anterior nosotros vimos los instrumentos y equipos que utilizamos para tomar muestras de suelo. Entonces, en esta guía simplemente vamos a ver qué estudios se les puede realizar a esas muestras de suelo que hemos obtenido y por qué realizaríamos dichos estudios de igual manera. Ahora, el estudio de suelo, vamos a enfocarnos en esta parte primero. Entonces, el estudio del suelo simplemente es ver las características y propiedades del suelo para verificar si cumple con las especificaciones o calificaciones para un uso específico. Eso es lo que se busca cuando se estudia el suelo, ver si el suelo cumple con unas características, unas propiedades para que tenga un uso específico, o sea, para construcción, agricultura, etc. Entonces, por eso es que se realiza el estudio de suelo normalmente. Ahora, nosotros nos vamos a enfocar en otro aspecto, simplemente en el aspecto de salubridad, pero normalmente los estudios de suelo se tienden a buscar más dentro de esa perspectiva. Ahora, para el estudio de suelo es necesario que nosotros obtengamos una muestra, ¿verdad? Que eso ya lo vimos en el capítulo pasado. Y también destacar de la clase anterior que no solamente con una muestra, si usted está analizando el suelo de un terreno, tiene que tomar muestras de diferentes lugares del terreno para poder realizar su estudio. También hay una técnica que veremos cuando vayamos a hacer la práctica, que es simplemente que usted va a tomar las diferentes muestras y usted la va a mezclar para sacar una muestra general del espacio o digamos del terreno, del suelo del terreno que usted piensa estudiar o analizar. Luego entonces se procede a hacer el análisis de la muestra tomando en cuenta los equipos de medición o también equipos de laboratorio, dígase reactivos e indicadores. Y luego que usted tiene o que usted realiza los análisis, usted observa los resultados. Una cosa importante con los resultados de las muestras es lo siguiente. Los suelos, la composición de los suelos varía mucho según el medio donde esté, o sea, según el ecosistema, según todo lo que esté a su alrededor. Todos los suelos no son iguales. Puede ser que un suelo tenga más calcio que otro que tenga más fósforo y así sucesivamente. Por esto, digamos, podríamos decir que un suelo no tiene unas características específicas, sino que las características de un suelo van a variar según su composición y según esté en los alrededores, y la composición misma de los suelos es muy irregular. Pero entonces, según hay parámetros ya establecidos, según la actividad que se vaya a hacer o que se piense realizar en ese suelo, que de esa manera usted puede descartar si este suelo me va a servir para esto o no me va a servir para esto. Un ejemplo, un suelo salinizado no te va a servir para la agricultura. Entonces yo lo que verifico, ok, quiero hacer agricultura en este suelo y creo que está salinizado, pero voy a ver qué tan salinizado está el suelo. Voy a hacer un estudio, voy a tomar una muestra, voy a hacer un análisis de salinización y si los resultados me arrojan que está muy salado el suelo, yo no puedo hacer o tener ninguna siembra en ese suelo, porque ese suelo específico no está apto para esa actividad, pero sí puede estar apto para otra, puede estar apto para una explotación salina, porque tiene sal, le pueden hacer una explotación salina y pueden sacarle la sal al suelo y venderla más adelante. Entonces, de esa manera, ustedes ven que un suelo puede servir para un propósito y otras veces puede servir para otra. Ahora, si el suelo está muy contaminado, digamos, alguna contaminación química, entonces ya eso sería otro caso diferente. Ahora, nosotros no nos vamos a enfocar en ese aspecto, sino simplemente en identificar cuáles suelos están contaminados. Lo primero es que nosotros tenemos que ver a los suelos contaminados, es que
hay muchos parámetros para identificar o que pueden determinar que un suelo está contaminado por X razón. Ahora, es necesario nosotros, antes de realizar algún tipo de estudio o algún tipo de análisis de suelo o muestreos, es tener una idea de cuáles son los posibles contaminantes de ese suelo a base de todo lo que está alrededor. Por ejemplo, si hay una fábrica que utiliza químicos o que utiliza metales pesados cerca de ese terreno que nosotros vayamos a analizar, entonces vamos a tomar en cuenta que esa fábrica está ahí, simplemente vamos a correr los análisis que tengan que ver con metales pesados o alcalinidad o acidez. Entonces eso es lo que vamos a correr. No vamos a ver microorganismos, ¿por qué? Porque no vamos a tener microorganismos ahí porque es una fábrica de metales que utiliza metales pesados. Ahora, si cerca de ese terreno hay aguas residuales, nosotros podemos correr un análisis de microorganismos porque las aguas residuales tienden a traer muchos microorganismos que salen de los desechos orgánicos, o sea, que salen de las heces fecales, etcétera. Entonces vamos a correr ese análisis porque nosotros vimos que alrededor había hay una alta probabilidad, según lo que está alrededor, de que haya ese tipo de contaminación. Saldría muy costoso hacerle todos los análisis pertinentes, que son más de estos, a un suelo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a correr todos los análisis sin tomar en cuenta lo que está cerca y lo que pudo haber contaminado el suelo. Nosotros tenemos que ver una historia o la historia de lo que estaba alrededor y de lo que pudo contaminar el suelo antes de hacer los estudios. Después que tengamos una idea, decimos, nos interesa este análisis, este estudio, esto y se hacen los estudios pertinentes. Ahora, ¿qué estudios normalmente, los más comunes, nos pueden interesar cuando nos referimos a analizar o realizar un estudio del suelo? Podemos tener como primero es la acidez. Entonces, la acidez, vamos a ponerle su cuadrito al lado, que ya los hice previamente. Simplemente la acidez es una contaminación química. Cuando dice CK es contaminación química, ¿verdad? Se va a procurar a tomar una muestra y se va a hacer un análisis de pH. Entonces, va a ser un suelo ácido cuando el análisis de pH, en la numeración de la escala del pH, nos salga menor a 6. Entonces, alcalinidad, la alcalinidad es lo contrario a la acidez. Entonces, vamos a tener un suelo con alcalinidad, un suelo contaminado alcalinamente o con pH alcalino, va a ser una contaminación química por igual, porque eso simplemente podríamos decir que hay una sustancia que se depositó en el suelo que hizo que el suelo cambiara su pH. El pH ideal es un pH neutro. O algunas plantas lo prefieren ligeramente ácido, otras lo prefieren ligeramente alcalino. Pero si está a los extremos, ya consideraríamos un suelo contaminado. Entonces, en el caso de la alcalinidad, se va a tomar una muestra del suelo, se va a hacer un análisis de pH y el pH, para que sea un suelo alcalino, tiene que correr de 6 para arriba, o sea, tiene que ser mayor de 6. Ahora, para considerar que esté contaminado, los números tienen que ser altos, llegando a 13 de por sí. 13, 14, 10, 12 por ahí ya se considera que tiene un pH, un pH alcalino bastante alto, y con acidez serían los números 0, 1, 2 y 3 podríamos decir, para considerar también que es un suelo que está muy ácido y no se pueden realizar actividades. Por ejemplo, aquí yo tengo la escalita de pH que se los coloqué por aquí. Entonces ahí prácticamente nos dice, déjame ponerlo de este lado y por igual aquí, que cuando nos va a decir, lo ideal es que sea un pH bastante neutro para un suelo. Ahora, normalmente la alcalinidad o los suelos se vuelven alcalinos cuando hacen lixiviaciones. O sea, lixiviación es un proceso que hacen una limpieza química de un mineral que se le quiere explotar.
se utilizan ciertos químicos, se lava el material para entonces luego que ese químico, vamos a decir que ese ácido normalmente o ese compuesto alcalino disuelto en agua, entonces se lleve todo el material que no nos interesa, o sea, todo el material que está adherido, por ejemplo, a una roca o que está adherido a la materia prima, se lleve todo el material que no nos interesa y solamente se va a quedar X material. Por lo menos normalmente se tiende a hacer mucho con el cobre y con el oro. Entonces se utilizan compuestos químicos diluidos, se lava, por ejemplo, esa roca y eso se lleva todo lo que no es, por ejemplo, oro o todo lo que no es cobre. Un ejemplo, se hace mucha lixiviación con esos materiales. Luego, ¿qué pasa con ese material lixiviado? Ellos lo tiran en la tierra, los tiran en los ríos, etc. Entonces, por eso es la parte de la lixiviación normalmente tiene a generar o acidez o alcalinidad dependiendo del tipo de lixiviado o decir el tipo de lixiviado que se dé dentro o que se dé de manera comercial o que dé la empresa. Luego nosotros tenemos la contaminación por por metales pesados. Entonces los metales pesados normalmente se utilizan en fábricas, etcétera, como compuestos químicos, ¿verdad? Tienden a utilizarse como parte de compuestos químicos. También a veces se usan dentro de la minería, en la parte de la minería, como parte de los lixiviados. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un tipo de contaminación química por igual. Lo que se hace para este tipo de suelos es que se va a tomar una muestra, ¿verdad? Se va a tomar una muestra del suelo en sí, se va a hacer un análisis químico de metales pesados. Los metales pesados más comunes que tienden a contaminar el suelo son el cadmio, plomo, zinc y arsénico. Recuerden que se considera contaminación ya es cuando hay bastante cantidad. Luego tenemos los microorganismos. En los microorganismos vamos a tener que es una contaminación biológica, porque los microorganismos son seres vivos. Entonces, los microorganismos normalmente van a salir de las aguas residuales. Entonces, se va a tomar una muestra del suelo, se va a hacer un análisis por medio de cultivos bacterianos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de una placa de Petri con cultivos bacterianos. Es simplemente una placa de Petri, es una placa de cristal o de plástico totalmente translúcida y transparente, lo cual se le agrega un medio de cultivo. Medio de cultivo es simplemente como la comida que va a hacer que las bacterias crezcan. O sea, el alimento para que las bacterias se desarrollen, porque si no hay alimento no se puede desarrollar nada. Entonces, se pone la muestra o se rocía la muestra sobre la placa de Petri, o sea, sobre en este caso el medio de cultivo, y se le deja una temperatura indicada para que en un tiempo indicado también para que las bacterias se desarrollen y luego se procede a hacer un análisis de laboratorio para ver qué tipo de bacteria es que está o que se desarrolló dentro de la placa de Petri. Luego tenemos también la contaminación por pesticidas. Entonces, como tenemos esa contaminación por pesticidas, para analizar si un suelo está contaminado por pesticidas, simplemente se va a tomar una muestra, obviamente, una muestra en este caso, que dijimos que es una contaminación química, CQ, ¿verdad? Se toma la muestra y se hace un análisis de laboratorio por medio de indicadores. Entonces, ¿qué se va a buscar? En dado caso, vamos a decir los más comunes, que son los pesticidas o digamos los compuestos de pesticidas más comunes. Tenemos los PCB, que son los policloro bifenilos. También están los DDT, que son los dicloro, difenil, tricloroetano, y también están los HAP, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entonces, hay indicadores de laboratorio con los cuales se hacen análisis para ver si está presente alguno de estos compuestos que indican el uso de pesticidas, ¿verdad?, dentro del área y que el suelo se contamina por los mismos. Por último, vemos la salinización, que es cuando ya un suelo está salinizado, los vimos en el R anterior,
y simplemente se va a tomar una muestra del suelo por igual y se va a realizar una prueba de conductividad eléctrica con un conductímetro. El conductímetro ya nosotros lo vimos en la clase anterior por igual. Una cosita, esta imagen aquí, déjame ver, poner la parte de cultivos bacterianos y relacionarlo con esta imagen. Y la parte aquí para los metales pesados se realiza también con indicadores o podríamos decir reactivos químicos, tanto para hacer la prueba de pesticidas y de metales pesados. Nosotros necesitamos hacerla en un laboratorio. El pH también no se puede hacer 100% en el laboratorio, pero es preferible hacerlo en el laboratorio por igual, dependiendo del tipo de indicador de pH que usted tenga disponible. Y esto con un conductímetro, que simplemente es un aparato para medir la conductividad eléctrica, en este caso de la tierra, se haría a base de una solución, también se hace en el laboratorio. Entonces, por eso es importante, usted toma las muestras y después puede hacer dichos estudios y análisis dentro de un laboratorio. Luego, los resultados, obviamente, vamos a verlo más adelante, cómo nosotros vamos a hacer la documentación y administrar los resultados. Con esto terminamos lo que se refiere a la guía número 2. Espero que puedan llenar sin problemas su práctica y cualquier cosa saben que me pueden preguntar directamente por el grupo de WhatsApp o por WhatsApp de manera individual.